Buenas noches, señoras y señores, y gracias de nuevo por estar en un programa más de Costa del Sol Televisión con el nombre de Objetivo Elecciones. Les recuerdo, para aquellos que a lo mejor nos ven por primera vez y que aparecemos en su televisión, este es un espacio que durante una hora intenta, en la medida de lo posible, pues poner una especie como de alfombra, de entendimiento, de normalidad a lo que se nos viene encima de cara especialmente a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo. ¿Y esa alfombra que tiene consigo? ¿Por dónde están pasando las personas? Pues están pasando aquellos que van a optar por conseguir la confianza de cara a esas elecciones, confianza de elecciones municipales. Hoy toca turno hablar con el candidato de Podemos por la circunscripción de Benalmádena. Y en este caso concreto les presento a un hombre que además todavía sigue siendo miembro del equipo de gobierno municipal de Benalmádena dentro del pacto quintupartito que ha habido en estos 4 últimos años, como es Enrique García Moreno. Enrique, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. A vosotros. Junto con Enrique, y en calidad de ciudadana y siendo pues una columna importante en este programa, está pues el lujo de una mujer jubilada que conoce los entresijos de la administración de Benalmádena, porque ha estado muchos años en áreas de de atención como son pues servicios sociales, mayores, vivienda. María Antonia Fernández Guillén, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Gracias por repetir un programa más con nosotros. Muchas gracias a ti, estoy muy encantada con La experiencia primera fue buena, ¿verdad? Sí, bastante. Pues vamos a mejorarla, y en este caso concreto, pues hablando con un hombre que tiene todavía, parcela de responsabilidad en el Ayuntamiento de Benalmádena. Le damos a la moviola, Enrique, y antes de centrarnos en los pormenores del momento, Enrique García Moreno, licenciado en Psicología, 43 años de edad, ha trabajado en Benalmádena en distintas facetas, Tivoli World. Hablaremos de Tivoli, porque Tivoli afortunadamente sigue siendo algo importante dentro de Benalmádena, y de algo también que nos cruza, como es la autopista Costa del Sol, donde también Enrique ha tenido menesteres profesionales. Ya en el 2014 fue miembro del primer Consejo Ciudadano de Podemos en Benalmádena y ha ostentado la responsabilidad en el equipo de gobierno municipal de vivienda y rescate al ciudadano. Por tanto, tenemos una parte de la gestión que en los 4 últimos años se ha encargado de mejorar la calidad de vida de los benalmadenses desde la esfera municipal. ¿Se me queda algo en el tintero de lo dicho? ¿O a lo mejor cabría subrayar algún matiz, Enrique? No, lo básico está ya expuesto. Muy bien. Pues, Enrique, entremos en faena. Yo, antes de mirar el futuro y de ver qué se nos presenta de cara a los próximos 4 años, sería bueno, ¿qué debemos de saber los ciudadanos de ese otro Enrique García Moreno que no trasciende en lo público? Ya hemos contado que un trabajador como cualquier otro, pero a la hora de presentarnos a los demás, ¿qué te gustaría que quedara bajo tu estela de una gestión pública, pero en lo personal, en lo humano, en lo cercano? Quienes me conocen saben que para bien o para mal, muchas veces pienso que es demasiada responsabilidad, pero siempre he contado con cierta capacidad de liderazgo a la hora de trabajar en equipo, a la hora de luchar por unos objetivos determinados. Yo jamás me veía como candidato a la alcaldía en el 2015. Pensaba que otros compañeros y compañeras tenían más opciones. Cuando gané aquellas primarias fui el primero que se sorprendió, ¿no? Porque no tenía experiencia política previamente. Yo me había dedicado, como tú bien dices, a trabajar. Siempre he estado muy preocupado por los grandes problemas de la sociedad. Cuando empezó la crisis yo veía como mis compañeros en mi trabajo eran despedidos, injustamente despedidos. Las reformas laborales en aquel momento hicieron mucho daño. Pensaba que teníamos que dar una respuesta a eso, que no podíamos quedarnos de brazos cruzados, es lo que me llevó a aterrizar en Podemos. También
pensando en el futuro de mi hija, que ya en aquel entonces ya estaba diciendo de irse del país, y yo, como patriota que soy, pues no era una cosa que me agradara, ¿no? Entonces volví al barrio en donde crecí, a Miraflores de Los Ángeles. Allí había un círculo, el primer círculo al que yo acudí. En Benalmádena no había círculo de Podemos. Fui a ver si había caras conocidas, y en cuanto se formó el círculo aquí, pues empecé a asistir a las asambleas aquí, ¿no? Podría contar, pues bueno, detalles sobre hobbies personales y demás, pero bueno, no creo yo tampoco que sea... me gustan las motos, me gusta la música rock, pues como me gusta disfrutar de la compañía de mis amigos, como a todo el mundo, y pienso que, aunque bueno, pues haya participado directamente en la política municipal, nada de eso ha cambiado. ¿Entramos en faena, María Antonia? Vamos a entrar en faena. Vamos allá. Yo tengo algunas preguntillas que hacerte, y yo creo que contigo ha habido una aprobación del Plan Municipal de Vivienda y Suelo. Hacía mucho tiempo que en Benalmádena no se hacía ninguna vivienda social. Yo he sido responsable de, no política, sino como profesional del área de vivienda del ayuntamiento, cuando se dieron Finoso, cuando se hizo Verja, cuando se hizo Alhambra. Y la verdad que estaba yo muy preocupada porque el ayuntamiento no acometía eso, pero es un plan muy ambicioso, son 8 millones en 5 años, 8 millones de euros lo que según dice el plan, ¿no? Que tenéis que invertir en 98 unidades. Y las 36 esas viviendas, ¿dónde están? Las que están, según parece, infrautilizadas. En primer lugar, me gustaría decir que existe una obligatoriedad por parte de los municipios para que desarrollen cada uno su propio plan de vivienda y suelo. Sí. Esta obligatoriedad, que estaba desde el 8 de marzo del 2010, aprobado por ley, no se ha cumplido en Benalmádena. Este es el primer plan de vivienda y suelo de Benalmádena, y en este sentido pienso que debió realizarse antes. Por supuesto. En cuanto a las viviendas de las que me habla, fundamentalmente esas 36 viviendas son viviendas que necesitan rehabilitación urgente. Principalmente porque los técnicos municipales del ayuntamiento han detectado que existe presencia de amianto en las cubiertas de estas viviendas. Es un material tóxico que, cuando se rompen, las partículas suspendidas en el aire, al respirarse se alojan en el pulmón y pueden ocasionar cáncer. También muchas de esas viviendas tienen problemas de barreras arquitectónicas. Ascensor y todas esas cosas. Exactamente. Entonces los técnicos han determinado que esas 36 viviendas deben ser una prioridad a la hora de que el ayuntamiento pueda sufragar, si no el 100%, subvencionar a las familias que realmente no puedan acometer, o las comunidades que no puedan acometer esas reformas. Pues pensamos que el ayuntamiento debería de hacerlo, correr con los gastos, porque además es un bien general, es un bien para todos, no solamente para los que viven en esas viviendas. En cuanto al resto de las 98 viviendas restantes, son viviendas que se construirán en determinadas zonas. Muchas de ellas son viviendas de protección oficial, de promoción privada, otras de ellas son de promoción pública. Ya se ha empezado a llevar a cabo parte del plan municipal de vivienda y suelo, que contempla los años 2018 hasta el 2022. En concreto, se han eliminado materiales tóxicos también de amianto en las juntas de dilatación de las calzadas de determinadas calzadas, sobre todo en Benalmádena Pueblo, y lo que esperamos es contar con la confianza de los vecinos y vecinas de Benalmádena para ser nosotros que lo llevemos a cabo. De todas maneras, salió prácticamente por unanimidad, creo recordar, no sé si Juan Antonio Lara se abstuvo, portavoz
de Vecinos por Benalmádena y candidato a la alcaldía del PP. En aquella ocasión creo que se abstuvo, pero el resto de los compañeros de corporación, es decir, hay un compromiso por el resto de los partidos políticos de apoyar el plan, cosa que agradezco. Bueno, me imagino que a tenor de la pregunta de María Antonia, ¿es la vivienda social en este caso la que tenga capacidad de cara a las economías más débiles o economías medias un problema en Benalmádena? El principal problema respecto a la vivienda cuando nosotros entramos en la institución local en Benalmádena no es el que está actualmente como encabezando esta lista de problemas. El primer problema que había cuando nosotros llegábamos es que se estaban produciendo desahucios hipotecarios sistemáticamente. No había desde la institución local de servicios sociales ningún organismo que fuera capaz de frenar la sangría de desahucios hipotecarios por impago de las cuotas de la hipoteca. Nosotros en nuestra candidatura teníamos y seguimos teniendo compañeros y compañeras que pertenecen a la plataforma de afectados por la hipoteca, que tenían amplia experiencia en paralizar desahucios hipotecarios, y trasladamos esa experiencia a la institución local con enorme éxito. Se paralizaron el 100% de los casos de los que te estoy hablando, ¿no?, que son relativos a hipotecas, a impago de hipotecas, sin alternativa habitacional. Entonces, para nosotros fue un primer impulso para solucionar el problema. Pero claro, el actual problema no es ese. El actual problema es el enorme precio del alquiler al que estamos llegando, ¿no? Sí. Para frenar eso, nosotros sacamos un sistema de ayudas al alquiler y también a los intereses de la hipoteca, que bueno, ha funcionado relativamente bien. Se han ayudado a 75 familias, 138.000 euros de los 200.000 que teníamos en el presupuesto, pues se ha destinado a ello y ha evitado que muchísimas familias pues se vean desahuciadas por impago del alquiler. No obstante, el problema sigue estando ahí. Es insuficiente. Es insuficiente. Hemos llevado a cabo otras medidas por parte del equipo de gobierno, como es la reducción del IBI al 95% para los propietarios que alquilen la vivienda a larga duración. En nuestro programa vamos un paso más allá, ¿no? Nos gustaría que se prohibiese el contrato turístico. Ya hablamos del futuro. En los cascos urbanos, ¿no? Totalmente. Esa es una propuesta que nosotros llevamos, lo están haciendo otros ayuntamientos. Perdona. También yo creo que he leído algo sobre que se subvenciona el IBI a la mayoría de los ciudadanos ejemplares, vamos a ponerlo entre comillas. Quiere decir que el pobre que no pueda pagar, porque no pueda pagar, a ellos no solamente tienen que pagar 100%, sino que, y he leído que tú estás detrás de que esos señores no sean castigados. Sí, ¿se puede hacer eso? Nosotros vemos injusto que una familia que tiene dificultades económicas pues tenga que pagar o vea duplicado su recibo del IBI porque en un momento puntual pues no haya podido afrontar el recibo, por ejemplo, de un impuesto de un vehículo, ¿no? Entonces nosotros hemos llevado al equipo de gobierno una propuesta que parece que ha sido aceptada, pero tiene que aprobarse en los próximos presupuestos municipales, y es un sistema de subvenciones con unas bases reguladoras, evidentemente que no sea a todas las familias, pero sí a las familias que estén en vulnerabilidad económica, en riesgo de exclusión social o en exclusión social. Esa decisión es una decisión técnica, y por lo menos evitar que esa subvención mal llamada ciudadano ejemplar, porque ya por eso he dicho entre comillas. Yo creo que lo puso el señor Bolín. Sí. Pienso que es un error, que todos los ciudadanos y ciudadanas son ejemplares, y es verdad que la situación económica no golpea a todos por igual. Hay familias que pueden
afrontar esa retirada de ciudadanía ejemplar porque tenga deuda, pero en el caso de otras familias yo pienso que se le debe de dar una subvención para que no pierdan esa condición, y creo que lo vamos a llevar a cabo. Estamos hablando de una concejalía eminentemente social, la que has llevado a cabo durante estos 4 últimos años, donde la vivienda forma parte de una de las grandes preocupaciones de las clases pues más débiles de la sociedad, pero donde al mismo tiempo se añade un apellido como es el rescate al ciudadano. Evidentemente se rescata al ciudadano ayudándole en la vivienda, pero ¿en qué otros rescates os habéis metido para que el ciudadano deje de ser vulnerable y tenga la atención que al menos un ayuntamiento puede prestar? Porque tampoco el ayuntamiento puede ser el valle de lágrimas de todas las instituciones. No. El nombre de rescate ciudadano viene en contraposición al rescate bancario. Amigo. Nosotros estábamos en contra de que se modificase el artículo 135 de la Constitución española, que lo hicieron tanto el Partido Popular y el PSOE, sin contar con la ciudadanía, para rescatar a la banca y no a las personas. Nosotros le pusimos ese nombre con toda la intención del mundo. Nuestra intención es precisamente rescatar a las familias que lo estén pasando mal por el motivo de la supuesta crisis, que no ha sido tal, porque ha habido mucha gente que se ha enriquecido con la crisis económica española. ¿En qué otras cosas estamos ayudando a rescatar a familias? Pues mira, nosotros llevamos a cabo también una iniciativa que sabíamos que conllevaba un riesgo tremendo, pensábamos que no iba a salir, pero salió bien. Nosotros llevamos a cabo la iniciativa de que nadie durmiera en la calle, se viese obligado a dormir en la calle durante las fiestas navideñas. Si hacía falta meterlos en un hotel, pagarle media pensión, pero no veíamos bien que estuvieran pasando frío en la calle ni un solo día, por cualquier motivo. Hay muchos problemas familiares, de drogodependencias, situaciones que no se la desea a nadie, ¿no? Y entonces, bueno, eso tuvo éxito y salió bien. Podríamos haberlo encontrado con el temible efecto llamada, ¿no?, que fue muy criticado en aquel momento, ¿no? Pero no ocurrió. Realmente fueron pocas familias las que tuvieron que optar a ese servicio, y la verdad que fue muy gratificante el saber que mientras que pues otros no estábamos comiendo el turrón, pues estas familias pues también tenían su tranquilidad y un techo que es muy importante. Enrique, te has referido antes a una persona que lleva tu mismo nombre, ¿no? Enrique Bolí. Eso sí se hizo también en boca de Enrique Bolí. Cuando ella estaba, tampoco ninguna persona dormía en la calle, pero no solamente en Navidad, sino en todo el tiempo. A lo mejor lo hacía por distintas formas, porque no estaba bonito verlo, o a lo mejor lo hacía porque él tenía un corazón de oro también. Pero no vamos a hablar ahora, vamos a hablar de otro tema, si te parece bien. Venga, de lo que queráis. Podemos hablar de Bolín también, ¿eh? Bueno, no, sí, hombre, yo lo quiero. Por reubicarnos. Sí. Porque claro, Enrique, vienes desde la parcela de competencia en la cual has tenido gestión dentro del ayuntamiento. Sí. Un ayuntamiento, que todo hay que decirlo, y eso va en vuestro favor, ha conseguido 4 años de gestión. Hombre, que eso en los últimos años, vamos, ni lo más... Pero es que nadie pensaba en eso. Exacto, esto hubiera sido otra carambola más, que es lo que se rompe, y hasta luego, Lucas, que es lo que hemos vivido. Y habrá habido sus más y sus menos también. Ahí voy. ¿Qué es lo que os ha mantenido juntos 5 partidos, cuando en Benalmádena lo habitual en las últimas legislaturas era la fractura, la moción de censura, el ir cada uno a su bola? Nosotros lo que creo que ayudó mucho es firmar un acuerdo programático, un acuerdo de mínimos en los que todos los partidos tuvimos que ceder. El programa que se está llevando a cabo y que se ha llevado durante estos 4 años no es el programa de ninguno. Está claro. De ninguno. A mí me gustaría hacer otras cosas en medio ambiente, me gustaría hacer otras cosas en parques y jardines o en muchísimas parcelas. Se trataba de ceder, de ser generosos por la estabilidad política y de que te importe más tu pueblo que encabezonarte en llevar
tu programa adelante. Entonces tuvimos que ceder todos, hicimos un poco un Frankenstein de programa, pero cada uno se sentía tranquilo en el sentido de que lo más importante del programa, en mi caso, ¿no? Yo hablo por mí, ¿no? Lo más importante, que en nuestro caso era el rescate ciudadano, la vivienda, la transparencia, etcétera, sabíamos que se iba a llevar a cabo, ese era el compromiso. Entonces, si eso se hubiese roto, pues estaríamos hablando de más problemas, pero en realidad con muchas dificultades, pero se ha ido llevando a cabo. Entonces, yo creo que ahí ha estado la clave, ¿no? El ser capaces de sentarte con gente que a lo mejor, con partidos que a lo mejor pues tienen más afinidad, evidentemente nosotros tenemos más afinidad con unas fuerzas políticas que con otras, pero ser capaces de llegar a un acuerdo entre todos. Lo que habéis sido un ejemplo para el resto de muchas instituciones políticas españolas. Bueno. Y eso os pone en valor. A nivel supramunicipal yo entiendo que también es más complicado, ¿no? Tampoco, también es cierto. No, yo entiendo que hay muchísimas variables a nivel autonómico y estatal que hay que tener en cuenta. Yo creo que es mucho más difícil a esos niveles. Sí, pero yo digo esto ¿por qué? Pues porque Benalmádena, de no ser un ejemplo de gestión en las últimas legislaturas, porque no había manera de coordinarse, habéis pasado en una legislatura a ser el ejemplo de lo que no estaba ocurriendo en la política nacional o en la política autonómica. Y eso, digo, que al menos es un, no sé, un plus para los que habéis conseguido llegar hasta el final. Se lo agradezco. Sí, bueno, yo quiero entrar un poquito más. ¿Qué opinas sobre el pacto de Estado sobre la violencia de género? Porque, como sabe, uno de sus puntos, las competencias se va a llevar en el Ayuntamiento. ¿Tú qué piensas de eso? Unidos Podemos no firmó el pacto de Estado contra la violencia de género. ¿No lo firmó? No lo firmó. No lo firmó por considerarlo insuficiente, tanto en su parte de contenido como en su parte económica. Entendíamos que 1.000 millones durante 5 años, dividido entre 17 comunidades autónomas, el presupuesto anual era claramente insuficiente y no era capaz de proteger a nuestras mujeres. Entonces, nosotros, siguiendo las decisiones que tomaron nuestros compañeros y compañeras de Unidos Podemos, hemos defendido siempre esta tesis. Si nosotros hubiésemos visto que había claramente una intención, si hubiéramos visto que respondía, que daba respuesta a ese acuerdo a los movimientos feministas, entonces sí lo hubiésemos apoyado. Pero para hacer el paripé, porque ahora hay una oleada de movimientos feministas y quedar bien, para eso que no cuenten con nosotros. Bueno, Enrique, si llegas a ser alcalde de aquí, te lo tienes que tragar, lógicamente, porque además uno de ellos es la devolución de las competencias al ayuntamiento. Yo creo que tendrá que hacer algo a ese respecto, ¿no? Evidentemente ya hay una delegación de igualdad, existe, que tiene muchas deficiencias, sobre todo en cuanto a privacidad. Se necesita unas instalaciones adecuadas donde cuando vaya la mujer a explicar su problemática tenga la privacidad necesaria, y esto es una crítica. Es decir, la delegación de igualdad actualmente, conozco a los profesionales que la llevan, son unos excelentes profesionales. Yo he sido jefe de ella. Lo están haciendo muy bien, pero no están contando con ciertos apoyos que no son económicos. O sea, que realmente. sigue igual. No son económicos. Sigue. Poner un tabique de ladrillos no cuesta muy caro, no debería ser un problema. Llevamos bastante tiempo denunciando esta situación y bueno, es una cuestión muchas veces de prioridades, ¿no? Claro. ¿Y por qué lo quitaron de Calle Las Flores? Porque ellos ahí sí tenían privacidad y además estaba al lado justamente de la policía. Esa decisión se tomó antes de nuestra entrada a la corporación, ya estaba igualdad en el edificio actual de servicios sociales y desconozco cuál fue la motivación real. Yo creo que allí estaban ellos bien, porque yo conozco a los tres perfectamente, los que estaban, porque
Yo creo que se debía de haber hecho un esfuerzo, lo mismo que puedo criticar esa delegación, puedo criticar otras. El hecho de que formamos parte de un equipo de gobierno porque hemos llegado a un acuerdo crítico, claro, no significa que nosotros no hayamos detectado las deficiencias que tienen nuestros compañeros y compañeras de corporación, siempre desde la crítica constructiva, ¿no? Claro. En este caso yo creo que se ha desaprovechado la oportunidad de que la Delegación de Igualdad, pues bueno, esos profesionales que están demandando esa reforma y esas mejoras, pues ya estuvieran hechas, ¿no? Pero es que estamos hablando de que cuando tú seas alcalde. En ese caso, que no quepa duda que yo lo voy a hacer. Pues eso lo vamos a dejar para la segunda parte, porque ya hemos pasado un poco de revista sobre los hechos. Pero nos debemos a la publicidad y en los 25 minutos que nos quedan de programa, yo sí que vamos a mirar junto con María Antonia el futuro que nos promete o que quiere intentar conseguir esta candidatura de Podemos que encabeza de cara a las próximas elecciones municipales Enrique García Moreno. A vuelta de publicidad.